pensado para poder hacer algunas aclaraciones sobre lo que no hay que decir en una mesa de examen cuando hables de la última dictadura militar. O lo que, si lo decís, nos va a hacer sangrar los oídos y probablemente te haga desaprobar. Digo, porque siempre dicen que somos nosotros los que nos desaprobamos, pero en realidad lo que te hizo desaprobar es lo que dijiste, que fue un poco horrible o nada. Digo aclaraciones de la última dictadura militar en relación a lo que escuchamos en las mesas de exámenes, porque hace algún tiempo ya me preocupa como docente que se digan cosas como muy banales o muy vaciadas de sentido, y me parece súper importante y excesivamente serio en términos político-pedagógicos que suceda esto. Me hace dudar profundamente de las bibliografías que estamos otorgándoles. Siento que tendríamos que traer y que poner en escena 80.500 textos diferentes que hay y que podríamos aportar para poder digamos, hacer carne un poco más este discurso, un poco más este conocimiento científico, estos debates históricos que tanto nos han costado como sociedad. Y dudo a veces si no tendríamos que volver un poco a esa lógica de los 80 donde el cine era así como que violaciones y torturas y muertes y miralo, 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 que yo hace un tiempo ya no estoy muy de acuerdo con eso, pero pongámosle que tendríamos que volver a eso, tendríamos que poner una de las películas esas de los 80 donde vos ves así la escena de la violación sistemática, tendríamos que darles el capítulo de las torturas del Nunca Más. Me lo pregunto, si nunca leyeron Nunca Más, en algún momento tienen que tener acceso a ese libro, está liberado, me parece, estoy segura que está liberado en internet, búsquenlo, léanlo, léanlo. Esto me parece que es toda cosa que nosotros no les estamos dejando en la bibliografía y a veces dudo si no tendríamos que engrosar la bibliografía sobre el temita de la última dictadura. Este año, ante la virtualidad, ante la cuarentena, etcétera, etcétera, y porque el programa ya está bastante cocinado, no les vamos a cambiar la bibliografía, pero sí voy a hacer este video aclaratorio. Primera cuestión. La dictadura militar que comienza en 1976 y termina en 1983 en Argentina es la última dictadura militar que tuvimos. Entonces, cuando se sienten a hablar en la mesa de examen, no digan la dictadura como si fuese la única que hubo. ¿Sí? No desconozcamos la historia, el proceso de construcción de dictaduras que hubo en Argentina, la cantidad de gobiernos dictatoriales que hubo, que fueron generando, ¿sí? Si bien hay rupturas, también hay muchas continuidades en la historia del siglo XX y algunas de esas continuidades tienen que ver precisamente con que para cuando llegamos a 1976 hay algunas cosas que venían practicando de antes, digamos, ¿sí? Hay una construcción, un ejercicio desde la experiencia. Entonces, cuando hablamos de ubicación temporal, es la última dictadura militar, no es la dictadura, como si fuese una sola. Primera cuestión. Segunda cuestión, el concepto de terrorismo de Estado. ¿Sí? El debate en Argentina, en el campo científico, en el campo científico, en el campo político, y luego que eso se trasciende y se convierte en discurso del imaginario colectivo nacional, ha sido como muy difícil, nos llevó muchos años, llevó mucha militancia, ¿sí? Muchas organizaciones en Argentina que tienen toda una historia para tratar de hacer que nosotras podamos hoy conocer la historia como la conocemos, ¿sí? Que sea Vox Populi y que haya habido tantos ejercicios de justicia y búsqueda de justicia y juicios, ¿sí? Contra los dictadores y contra los militares y contra los civiles que apoyaron y bancaron esos crímenes de lesa humanidad que se llevaron adelante en la última dictadura militar. De allí un poco viene la categoría de terrorismo de Estado, ¿sí? Se discutió durante muchos años cuál era la categoría con la que se iba a hacer referencia al sistema, a la forma en la que se había llevado adelante la represión de la última dictadura militar. La categoría es terrorismo de Estado. Nos hace referencia a cómo se ejerce el terror de parte del propio Estado, con todo el aparato estatal en tu beneficio, ¿sí? Con todo el financiamiento del Estado. Quien debería ser, supuestamente, y digo porque es el discurso que está circulando ahora también en pandemia, quien debería ser quien te protege es precisamente quien te infiere terror constantemente y no solo no te va a proteger, sino que además te va a secuestrar, te va a encerrar en centros clandestinos de detención, te va a torturar, te va a matar, te va a tirar desde aviones en los vuelos de la muerte, te va a hacer desaparecer y tus familiares nunca más van a tener registro de dónde quedaron tus restos, va a hacer desaparecer a todos tus familiares, va a eliminar todos tus bienes y propiedades porque los milicos se quedaban con los bienes y las propiedades de la gente, eran terribles ladrones,
va a hacer que si estabas embarazada, tu hijo quede en manos de gente desconocida, te van a separar a patadas en la ESMA y después todos tus hijos se van a, y tu hijo va a quedar en manos de gente desconocida y quizás hasta el día de hoy no conocen su identidad verdadera. O sea, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Y esos crímenes de lesa humanidad organizados y llevados adelante por parte del Estado en el 76, ¿sí? Del 76 en adelante, son como cuestiones excesivamente grosas y hay un montón de organizaciones que se gestan a la luz de las consecuencias de esa dictadura, que tienen una historia, que tienen una trayectoria, que tienen un acompañamiento de gente de hace muchos años y deberíamos poder tener conocimiento y reconocimiento real de esas organizaciones y de su trabajo, ¿sí? Entre ellas, empezando por madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, ¿sí? Pasando por las organizaciones que se generaron cuando se abren los archivos y la búsqueda del conocimiento, digamos, y de saber qué fue lo que pasó en los distintos centros clandestinos a lo largo y ancho del país, las asambleas de derechos humanos, seguro que me estoy olvidando de miles, porque hay miles de organizaciones en Argentina alrededor de la búsqueda de la justicia a partir de los crímenes de lesa humanidad que se llevaron adelante en la última dictadura, y por eso se llega en determinado momento, ¿sí?, del debate a plantear que es un terrorismo de Estado. En términos jurídicos, ¿sí?, es terrorismo de Estado. Implementa el terror el propio Estado. Mecanismos con los que los implementa, además del miedo de que te pueden, digamos, de que te pueda hacer la propia fuerza de seguridad en representación del Estado, son mecanismos también que siguen siendo bastante vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Pero, por ejemplo, la construcción del enemigo interno, digamos, crean el enemigo interno. El enemigo interno entonces será el subversivo a partir del 76. Y subversivo, en definitiva, podía ser cualquier persona, ¿sí? En el análisis, cuando se analiza en definitiva quiénes eran los subversivos. Mandaban a las escuelas un manual que era el manual del subversivo, que fijaba, lo van a ver en Historia de la Educación si la cursan en algún momento, que fijaba quiénes eran los subversivos, hacía un análisis y una explicación de quiénes eran, y el manual se llamaba Conozcamos a nuestro enemigo. O sea, más claro, échale videla. Era demasiado exageradamente, ¿sí?, una persecución y una implementación de estrategias desde el Estado, con el financiamiento del Estado, porque esos libros, ese manual se mandó a todas las escuelas del país, para que vos tengas miedo de todo el mundo, de tu vecino, de tu pariente, del que pasaba por adelante. Y digo esto